Número 2. Punto número 1, las redes vacías. Punto número 2, las redes que se rompen. Diga conmigo, redes que se rompen. Lucas capítulo 5, versículo 6. Y habiéndolo hecho, dice, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Ahí está el versículo de Lucas capítulo 5, versículo 6. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor en esta escritura? Que hay que revisar nuestras redes. Usted no sale a algún lado y se sube a su vehículo y no le revisa los niveles de aceite. Usted tiene que hacer un chequeo minucioso de cada cosa que necesita revisión para que usted pueda llegar seguro a su destino. Entonces así es Dios, dice, hay que revisar las redes. Si tus redes no están lo suficientemente fuertes, esas redes nunca van a poder soportar el peso de la bendición de Dios. ¿Cómo es que nosotros fortalecemos nuestras redes? Ahora, el paracaidista me gusta, y yo cuando estaba en la República de Honduras conocí a unas personas que se dedicaban a esta profesión de paracaidismo, y una de las cosas que decían ellos es que cada paracaidista, y eso creo que es normal en cualquier país, cada paracaidista tiene la responsabilidad de preparar su propio paracaídas, de hacer los dobleces correspondientes. Se quiere arte, se quiere estilo para poder doblar ese paracaídas, y es una manta grandísima y la doblan de modo que queda una maleta tan pequeña, pero se necesita tener la destreza y el conocimiento para hacer los dobleces y los amarres correspondientes para la hora que ese paracaidista se lanza del avión, no haya nada que impida que ese paracaídas se abra. Entonces por eso le motivan al paracaidista que sea él el que prepare su propio paracaídas, porque cuando él se lanza, si lo preparó mal, ¿cómo va a llegar a tierra? No va a llegar, ¿verdad? O sí va a llegar, pero... Entonces, hermano, la persona que sabe que su vida depende de ese paracaídas va a ser inteligente y va a ser lo suficientemente cuidadoso, porque sabe que su vida depende de eso. Así es Dios con las bendiciones. Dios nos dice, yo te quiero bendecir, pero tú tienes que revisar tus redes. Porque si tus redes no están listas, entonces las bendiciones, así como llegan, se te van a ir. Hay gente que les llega la bendición a las manos y así como les llegó, se les espumó. Porque sus redes estaban débiles, sus redes no estaban capacitadas y se rompieron. Ahora, un cuerpo descuidado es una red que se rompe. Aquí viene el reto para todos y viene para mí también. Un cuerpo mal alimentado es una red que se rompe. Nos gustan las hamburguesas, ¿verdad que sí? Nos gustan los chicharrones porque tan sabroso. Pero cada vez que usted come eso, hermano, usted está debilitando la red de su cuerpo. Taquitos, pozole, menudo, sabroso. Pero todo eso está destruyendo la red de su cuerpo. Un cuerpo descuidado es una red que se rompe fácilmente. Por eso usted quiere tener un cuerpo saludable, un cuerpo fuerte. Usted tiene que comer bien. Tiene que tomar el Simos. Amén, dicen por allá, ¿verdad? Para los que no saben, se los recomiendo. Aquí voy al comercial gratis. Después yo cobro, ¿verdad? Es muy bueno, ya hablando seriamente, muy bueno, cae muy bien. Si usted quiere tener un cuerpo saludable, usted tiene que cuidar este cuerpo para que este cuerpo esté fuerte. Entonces un cuerpo descuidado es una de esas redes que se rompe fácilmente. Otra de las cosas, hermano, una familia descuidada es una red que se rompe fácilmente. Cuando una familia se descuida, cuando los padres no son responsables, cuando hay desorden en una familia, esa familia va rumbo al fracaso, esa familia va rumbo a desintegrarse, porque una familia descuidada es una red que se rompe fácilmente. Una iglesia descuidada es una red que se rompe fácilmente. Una vida espiritual descuidada es una red que se rompe fácilmente. Dios no puede depositar bendiciones en una vida espiritual que está descuidada, en una vida espiritual que está abandonada.
Usted quiere que su red sea fuerte, ore, ayune, lea la palabra, métase con Dios. Cada vez que usted hace esas cosas, su red se está volviendo más fuerte, su red se está volviendo más capaz. Y Dios mire esa capacidad. Dios dice: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, yo te voy a dar más. Hoy me fuiste fiel en esto, mañana te daré más, porque tus redes están capaces. Cada vez que yo te bendiga, tus redes no se romperán. Cada vez que yo te derrame bendiciones sobre tus vidas, serás un buen administrador de las bendiciones que yo te dé. Porque Dios nos llama, hermanos, a que seamos buenos administradores. Entonces toda bendición, cuando llega a una red débil, hermano, esa bendición no dilata en ese lugar, se va a ir. Ahora, porque una red descuidada no está capacitada para recibir lo bueno de Dios. Dios solo deposita bendiciones en aquellos corazones sensibles, en aquellos corazones preparados, aquellos corazones capacitados. Ahora, si nosotros queremos que Dios haga algo grande en nuestra vida, preparemos nuestro corazón, preparemos nuestra mente, preparemos nuestra fe. Una fe fortalecida es capaz de derribar gigantes. Una fe fortalecida es capaz, hermano, de taparle la boca a los leones. A la gente que tiene una fe grande, dice que la palabra que Dios no se avergüenza de llamarlos sus hijos. Dios se enorgullece de llamar hijos a aquellos que tienen una fe bien cuidada, una fe bien fortalecida, aquellos que tienen una vida saludable, aquellos que tienen una mente sana, aquellos que en su mente solo predominan pensamientos de bien y no de mal, aquellos que hablan cosas buenas, aquellos que cuando abren su boca lo hacen para bendecir a alguien, aquellos que no maldicen, aquellos que no critican, aquellos que no dudan. A eso Dios dice: yo me enorgullezco de llamarlos mis hijos. Ahora, punto número 3. Tal vez en la vida hemos tenido temporadas de redes vacías, o hemos tenido temporadas de redes que se nos han roto. Todos creo que aquí hemos tenido esa experiencia, tiempos de escasez y tiempos donde usted dice: si todo estaba bien y de momento se me rompió el carro, todo estaba bien y de momento me tocó pagar esto y yo no sabía de cómo se dañó la lavadora, se dañó algo aquí, se dañó algo allá. Así nos pasó en estos 2 meses a nosotros. Era un fluir de gasto que ya estábamos asustados. Porque hay temporadas de tiempos de redes vacías donde no cae nada, hermano. Esa red está ahí completamente sin nada. Abre la refri y aquello está pelado ahí, mano, ¿verdad? Prende el carro y la aguja está completamente abajo de la E todavía. Las llantas ponchadas, ¿verdad? El vidrio quebrado. Y muchas cosas que yo le podría contar. Llega a su trabajo, hermano, y se rompe algo que usted ni siquiera se esperaba, y le dice el patrón: pues esta quincena tu cheque saldrá, tu red saldrá un poco vacía. Son temporadas de redes vacías, y son las temporadas también de redes que se rompen, que nos llegan cosas buenas y de momento se nos dañan. Tenemos una bendición bonita, nos vamos con una bendición bonita en la iglesia, llegamos a nuestra casa y alguien nos tiró el machetazo y nos quieren romper la red de la bendición que llevamos. Y si su red no está fuerte, hermano, entonces una palabra que usted escuche afuera le va a robar la bendición que usted recibió aquí adentro. Hay gente que Dios le dice: Dios te voy a bendecir, te voy a levantar, y les da una palabra direccional acá, salen allá y alguien les dijo lo contrario y le rompieron la red. Y esa palabra de bendición se salió de la red. Entonces, punto número 3, diga conmigo: ahora será diferente. Esta vez será diferente. Si he tenido tiempos de redes vacías, si he tenido tiempos de redes que se rompen, esta vez será diferente. ¿Por qué será diferente? Porque voy a preparar, voy a sacar de mi mente todo aquello que estaba provocando que mis redes estén vacías. Voy a sacar de mi corazón todo aquello que hacía que mis redes se rompieran. Voy a quitar cosas que no me dejaban fortalecer mis redes. Juan 21:1
1 al 5 dice: después de esto Jesús se manifestó. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia, y se manifestó de esta manera. Diga conmigo: esta vez Jesús se va a manifestar diferente en mi vida. Porque muchas veces Dios se quiere manifestar de una manera poderosa, pero nosotros, hermanos, tenemos pensamientos y dudas en nuestro corazón que no dejamos o no podemos ver la manifestación de Dios a nuestra vida. Pero cuando llega la palabra y le permitimos al Espíritu Santo que trabaje dentro de nosotros y comenzamos a desechar aquellas cosas que nos limitan, que son obstáculos, entonces cuando Jesús se manifiesta en su vida, esta vez va a ser diferente. Diga conmigo: esta vez va a ser diferente. Muchas veces, hermano, hemos querido que Dios se manifieste, pero hay cosas que no nos dejan ver la manifestación del poder de Dios. Entonces, 21:1 dice: después de esto se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. ¿Por qué? Porque tenían las redes vacías. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo: hijos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no tenemos nada. O no, le contestaron, no tenían. ¿Qué le quiero decir con esto? Porque aquí quiero remarcar esta historia. Anteriormente, Jesús les hace la misma pregunta y ellos dijeron: toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado nada. Las redes estaban vacías. Pero ahora, ha pasado un transcurso de tiempo, ellos han aprendido algo de parte de Jesús. Ellos han agarrado conciencia de que Jesús es capaz de hacer cosas posibles. Aquello imposible, Dios lo puede hacer posible. Desde la nada, Dios puede hacer cosas. Ellos habían visto a Jesús curar ciegos, levantar gente, restaurar. Ellos habían visto a Jesús restaurar prostitutas. Habían visto a Jesús hacer milagros sobrenaturales, como alimentación a los miles con unos pocos panes y unos pequeños peces. Ahora ellos tienen una conciencia de que para Jesús no hay nada imposible. Y cuando Jesús les pregunta que si tienen algo de comer, ellos dicen: no, pero yo quiero imaginarme que ellos dicen: Jesús, no tenemos nada ahorita, pero tenemos la palabra que tú nos has dado y eso es suficiente. Tal vez ahorita no tengo nada, pero esa palabra va a hacer que algo aparezca en el momento menos indicado. Porque cuando usted tiene la palabra, hermano, tal vez no tiene nada en este momento, pero la palabra, cuando cobra vida en su corazón, hace que las cosas sucedan. Cuando usted declara la palabra, cuando usted se aferra a la palabra, cuando usted no se sale de lo que la palabra dice, eso que no existía tiene que aparecer. Eso que se ha cerrado tiene que abrirse. Ese obstáculo que nos estaba deteniendo tiene que ser removido, porque la palabra de Dios es poder para todo aquel que cree. ¿Cuántos creen en esta noche? Hijitos, ¿tienen algo de comer? Ellos dijeron: no tenemos nada. No tenemos nada que comer. No tenían nada en ese momento. Y muchas veces amamos a Dios de todo corazón. Muchas veces venimos a la iglesia apasionados, le servimos a Dios, nos gozamos en la alabanza, pero luego nos damos cuenta que regresamos a casa y nos hacen falta muchas cosas. Pero ¿sabe qué? Cuando usted ama a Dios y usted mira su realidad, esa realidad no lo mueve de su fe. Esa realidad no le mueve de su pasión. Esa realidad de escasez no le quita su alegría, porque usted sabe que Dios va a honrar su fe y su obediencia. Y de momento las cosas van a comenzar a cambiar. Yo hoy declaro en esta noche que muchas cosas en su vida van a comenzar a cambiar por causa de la palabra. Si tenemos a Jesús, tenemos la palabra. Si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Diagnóstico equivocado, la palabra es capaz de remover y hacer que se convierta en bendición. Él dice que Él envió su palabra y lo sanó.
Conoceréis la verdad, dice el apóstol, y la verdad os hará libres. Palabras contundentes que Jesús dijo en cierta ocasión a sus discípulos. Entonces nosotros tenemos que entender que esta vez, diga conmigo, va a ser diferente. Dígale al diablo, esta vez va a ser diferente. Diablo, me quisiste ver en el suelo, o muchas veces me derrotaste, pero esta vez va a ser diferente. Muchas veces me robaste, pero esta vez va a ser diferente. Muchas veces me heriste, pero esta vez yo me levanto en el nombre de Jesús. Muchas veces me hiciste llorar, pero me verás diferente. Muchas veces me vistes ahí arrinconado, pero ahora me vas a ver con la frente en alto, avanzando hacia mi propósito en Dios. Hiciste lo que quisiste con mis hijos, pero esta vez será diferente. Te los arrebato de las manos en el nombre de Jesús de Nazaret, porque esta vez va a ser diferente. Dígale que está a su lado, esta vez va a ser diferente. No será como lo que viviste, esta vez va a ser diferente. Viene un tiempo diferente. Los discípulos ahora tenían una fe desarrollándose. Los discípulos ahora tenían una mentalidad diferente, tenían la palabra de Dios en sus corazones, y eso es lo que nosotros necesitamos, la palabra. No necesitamos religión, no necesitamos regaño, no necesitamos perder el tiempo en cosas que no edifican. Necesitamos la palabra de Dios en nuestros corazones. Cuando usted tiene la palabra, usted se vuelve un gigante. Cuando usted tiene la palabra, usted se vuelve poderoso. Cuando usted tiene la palabra, usted le habla a las circunstancias, pero le va a hablar con la palabra. Y Dios solamente respalda a aquellos que hablan su palabra. A veces queremos que Dios cambie circunstancias, pero no estamos hablando su palabra. A veces queremos que Dios cambie las cosas, pero estamos hablando la palabra del amigo. Estamos hablando la palabra de la religión. Estamos hablando la palabra del sistema y no estamos hablando la palabra de Dios. Hay poder en la palabra. Y sabe que la tenemos cerca. Cerca de ti está la palabra, dice. Ahora, tal vez nuestras redes estuvieron vacías, estuvieron rotas. Tal vez nos hirieron, tal vez nos dañaron, tal vez nos ofendieron. Tal vez nos hicieron enojar, tal vez nos hicieron dudar. Pero esta vez va a ser diferente. Porque al inicio hablábamos, Dios está trayendo una nueva temporada. Y esta temporada va a ser diferente. Tal vez la pandemia nos apagó muchos sueños, muchos proyectos, pero esta vez va a ser diferente. Porque en esta pandemia aprendimos a depender de Dios. En esta pandemia aprendimos que Dios es fiel. En esta pandemia aprendimos que Dios bendice. De donde no hay, Dios hizo que las cosas se multiplicaran. En esta pandemia aprendimos que aquí no hubo nadie que aguantara hambre. Sus refris, sus despensas estuvieron llenas. Tuvimos más y más de lo que nos imaginábamos. De esta pandemia salieron negocios. De esta pandemia salieron casas. De esta pandemia salieron nuevos trabajos. De esta pandemia hubieron grandes bendiciones. Seguimos predicando la palabra porque esta vez va a ser diferente. Ahora, punto número 3. Porque dice la palabra, hermano, que esta vez será diferente. ¿Sabe por qué? Porque cuando nuestras redes están vacías, cuando el enemigo nos ha querido dañar, hermano, Dios va a hacer algo diferente. Dice la Biblia, hermano, que Isaac, porque el enemigo es así, el enemigo nos quiere cerrar las bendiciones, nos quiere detener. Dice la Biblia que Abraham había abierto unos pozos e Isaac, su hijo, vino y comenzó a abrir esos pozos que su padre le había dejado. Vinieron los filisteos y dice que cerraron esos pozos. Luego dice que volvió a abrir otros pozos que los filisteos habían cerrado. Vinieron los filisteos y riñeron con él y él le dio los pozos. Él no peleó por algo material, porque él sabía que él no dependía de lo del mundo, él dependía de Dios. Y dice que luego abrieron otro pozo y ya no riñeron con él. Y dice el libro de Génesis, si no me equivoco, capítulo 22, 26, tengo mi nota, 26, 22, perdón. Dice que no riñeron con él y a ese pozo él le llamó Rehobot. Y Rehobot significa lugar espacioso. Diga conmigo, lugar espacioso. Lugar amplio.
¿Qué significa? Que el enemigo nos ha querido reducir, pero Dios nos va a poner en lugares espaciosos. Dios nos va a poner en lugares más amplios. Dios nos va a ampliar muchas cosas. Va a haber ensanchamiento, va a haber amplitud. Nos vamos a mover con libertad. Porque esta vez va a ser diferente. Esta vez el enemigo va a ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Si antes el diablo había jugado con nosotros, ya no lo va a hacer más. Si antes el diablo nos había engañado, ya no lo va a hacer más. Punto número 4, y este es el último, con este los dejo: redes que jamás se romperán. Diga conmigo: mis redes jamás se romperán. Mis redes jamás se romperán. Todo lo que Dios le dio a usted no se irá de sus manos. Lo que Dios le dio vino para quedarse. Sus hijos vinieron para quedarse sirviendo a Dios. Sus hijos fueron destinados para cumplir su propósito en Dios. Ahora, Juan 21, del 6 al 11, dice así: Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca para que sus redes no se rompan. Hay que echar la red a la derecha, en el lugar correcto. Y dice: y hallaréis. Y entonces la echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Llegará un momento que vamos a ver milagros sobrenaturales en nuestra vida y no nos va a quedar palabras más que solamente vamos a poder decir: es el Señor. El milagro que has estado esperando, no le vamos a decir: lo hizo fulano, es el Señor. Las respuestas que parecían imposibles, llegará el momento que escucharemos esa declaración fuerte: es el Señor el que lo hizo. Dice que aquel discípulo, seguimos leyendo, aquel discípulo que a quien Jesús amaba, le dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó a la mar. Y los otros discípulos vinieron de la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompía. El versículo de Lucas dice que la red se rompía, pero ahora hay una experiencia diferente. La red ahora no se rompe. Antes las bendiciones se iban, ahora las bendiciones se quedan. Antes las bendiciones se las robaba el diablo, ahora las bendiciones se quedan en nuestras manos. Antes la salud se la robaba el diablo, ahora la salud se queda con nosotros. Antes el mundo nos decía una cosa, ahora Dios dice: esta vez va a ser diferente. Dice que la red no se rompía, porque para que nuestras redes no se rompan, hermano, nosotros necesitamos apasionarnos por Dios. Para que nuestras redes no se rompan, necesitamos apasionarnos de la palabra del Señor. Yo no me explico cómo hay gente que no se apasiona por la palabra. Yo no me explico cómo hay gente que no se apasiona por las cosas de Dios. Cuando usted tiene a Dios, cuando usted tiene la palabra, usted va a vivir apasionado todos los días de su vida. Es tiempo de apasionarnos por la palabra. Para que nuestras redes no se rompan, tenemos que vivir apasionados por la palabra. La palabra es el verbo encarnado. Ese verbo encarnado nació en el cielo. Ese verbo vino a esta tierra. Ese verbo nació en un pesebre, pero no se quedó en el pesebre. Esa palabra creció. Esa palabra fue al desierto, pero no se quedó en el desierto. Esa palabra fue a la cruz. Escucha, iglesia, pero no se quedó en la cruz. Esa palabra descendió a la tumba, pero no se quedó en la tumba. Resucitó al tercer día, porque la palabra se llama Jesús de Nazaret. Esa palabra está viva. Ahora se